último día del año. Sí. Y el último día, ¿verdad? Sí, cabal. Vamos a Sí. dar inicio entonces. Vamos a hacer la oración inicial. Oración al empezar la reunión. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Segundo, pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos, hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. A los medios a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos, si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, de nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Así sea. Así sea. Así sea. Estamos leyendo el libro Hacia el mundo de regeneración de Divaldo Pereira Franco por el espíritu de Manuel Filomeno de Miranda. Hoy nos toca la página 51. ¿Ya estamos en la página? Sí, ya estamos. Es una página antes del 4, del numeral 4. Estudio de las actividades. Antes del numeral 4 dice: nuestros hermanos enfermos son el legado del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Él los conduce hacia nosotros, los herederos del Evangelio, a fin de que, más allá de cualquier tarea, los amemos como si fueran hijos de nuestro corazón. Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Pereira Franco. Número 4. Estudios de las actividades. Esa misma noche elegimos la hermosa copa de un árbol conífero y bajo el cielo nimbado de astros refulgentes llevamos a cabo la reunión de estudio de las actividades que habríamos de desplegar en la tierra durante los aflictivos días de la pandemia. Luego de realizar una plegaria silenciosa mediante la cual nos nutrimos con la exteriorización del prana y de los árboles bajo la luz de la luna, con alegría el doctor Eudalbo nos dirigió la palabra a fin de esclarecernos. Aquí estamos, en grupo especial junto a los trabajadores de la luz y del amor, con el objetivo de ayudar a nuestros hermanos en la lucha del proceso evolutivo. Más cruel que una guerra, la actual pandemia cegará cientos de miles de vidas como parte del proceso natural de transformación moral del planeta en un mundo de regeneración. Algunos de esos hermanos deberán partir al exilio después de un periodo de convalecencia en las comunidades a las que se encuentran vinculados. Ya no respirarán la atmósfera de la madre tierra, lo que envenenaron con su comportamiento extravagante y rebelde. Hace algunos años los especialistas en virología identificaron en los animales lo que luego se denominó coronavirus. Los virus son uno de los capítulos más complejos entre los organismos que existen en la Tierra, muchos de ellos desconocidos, hasta que en el siglo XIX, Luis Pasteur, mientras estudiaba la rabia, constató que había un microorganismo que se transmitía con el mordisco del animal infectado y que no había manera de conocerlo mejor. Se iniciaba entonces una de las más importantes investigaciones en busca de la identificación de los agentes microscópicos de las enfermedades. Más tarde se observó que algunos tienen una estructura con cadenas simples y dobles un poco largas para sus proporciones, y en las actualidades existen más de 200.000 de esos terribles agentes infecciosos. La formación de su estructura es muy simple, y posteriormente se descubrió que pueden ser manipulados en laboratorios y que sufren mutaciones que generan dificultades inmensas para la fabricación de las vacunas que puedan destruirlos. Por sí solos son inocuos. Necesitan células para nutrirse y se reproducen con una velocidad impresionante. Por eso se las considera parásitos
intracelulares. En este caso, el nuevo coronavirus, llamado así por su forma de corona, es de fácil contagio directamente a través de las vías oral, nasal y ocular del futuro paciente. Las investigaciones llegaron pronto a la conclusión de que se puede evitar el contagio del virus, que casi siempre se produce a través de las manos, pues estas reciben las partículas de estornudos, tos, contacto directo, y que lavándolas muy bien con agua y jabón más el complemento de la higiene con alcohol en gel, se consigue matarlo. Se mantiene distancia respecto a los enfermos, se puede prevenir el contagio, porque la vida del virus es relativamente breve, especialmente en ambientes cálidos y en contacto con las sustancias químicas del jabón. Por eso se recomiendan cuidados especiales a fin de evitar el contagio, facilitando su extinción o por lo menos su terrible virulencia. Por el hecho de tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos, el virus se transmite al organismo e ingresa en la corriente sanguínea en busca de la célula que lo alojará, especialmente en pulmón, donde procede a su multiplicación incesante, llevando al paciente a la asfixia y a la muerte. Puede mantenerse hasta 15 días en incubación y el mejor periodo para su tratamiento es cuando surgen las primeras señales del contagio. Otras veces pueden contaminar sin producir síntomas, de modo que su portador contagia sin que sienta nada. Una vez instalado en el organismo humano, el virus produce muchos dolores y sensaciones extrañas, desgastantes y crueles. No nos detendremos demasiado en los detalles técnicos porque no forma parte del objetivo de nuestros estudios. Sus grandes aliados son el pánico, la irreverencia de no creer en su letalidad, cuestiones inmunológicas, otras enfermedades, particularmente diabetes, derrames cerebrales, probables problemas cardíacos, la edad avanzada por los motivos obvios de falta de resistencia orgánica. No obstante, alcanza a todos en los más diversos niveles de vida, desde la infancia y a través de los sucesivos periodos cronológicos. Estamos sinceramente interesados en conocer más acerca de este adversario de la vida física que se mantiene por energía de las conductas morales y espirituales de los seres humanos. Curiosamente, prosiguió el doctor Eudalbo con voz calma, no es fatal en los animales que muchas veces pueden ser su vehículo, como en el caso del murciélago en el historial de la tragedia actual. El equilibrio mental, la irrestricta confianza en Dios, la oración ungida de amor, los esfuerzos de la caridad, generan anticuerpos que dificultan la contaminación. Asimismo ocurren algunos dolorosos y lamentables contagios en médicos, enfermeros, familiares amados, como resultado de la imposición de las leyes soberanas de la vida. A continuación, nuestro amigo Spinelli nos explicó. Nuestra tarea consiste en respirar a las personas, en inspirar a las personas para que mantengan una conducta saludable, respeten las orientaciones de las autoridades de la salud y proponen para su seguridad, obren moralmente a la sociedad y en la convivencia doméstica, cultiven los sentimientos de solidaridad y respeto, se vinculen y cooperen con el mundo espiritual, puesto que el viaje canal es siempre temporario. Es innecesario decir que en este momento, programado por la vida para las pruebas colectivas y los testimonios, se abren las puertas de las regiones espirituales de sombra y dolor, en las que grandes sufrimientos dominan en los espíritus desatinados que vuelven a la tierra y se entregan a cometer venganzas injustificadas y persecuciones desgarradoras, estimulando crímenes y conductas perversas. Ahora se valen del desequilibrio del mundo para producir crueles obsesiones que antes no pudieron concretar, a fin de que empeore la situación psíquica de los seres humanos. Y estos prosigan sometidos a su dolorosa influencia, el proceso de agotamiento de las energías y desencanto de las existencias. Tenemos que sumar la compasión y la caridad al amor que disciplina y a la justicia que nunca falla, de modo que estos días pasen rápido y sean menos tormentosos como prueba firme de la protección de nuestro Padre, que nuestro Padre brinda a sus hijos desviados del camino que conduce a la verdad. Estaremos en una guerra, la nuestra por la paz, la de ellos, los hermanos infelices por la locura que agita las regiones infernales donde residen, pero que tendrán que abandonar a fin de que la psicosfera del planeta resulte beneficiada y pueda alcanzar un nivel de progreso más elevado. Lamentablemente hay criaturas humanas frívolas que se rebelan contra los mandatos y las reglas impuestas por autoridades que a su vez están inquietas
y no se sienten seguras a la hora de tomar decisiones correctas mientras disputan compensaciones en los cargos que ejercen sin preocuparse realmente por la salud de las personas. Estadísticas incorrectas, actitudes y malos ejemplos se difunden mediante la urdimbre de informaciones falsas con el objetivo de cosechar ganancias absurdas, sembrar el pánico y además de la enfermedad perversa causa daños psicológicos de compleja recuperación. No obstante, a medida que disminuye el auge de la infección, tendremos que pensar en sus consecuencias cuando se normalice la situación, sin duda. Esos días ya no serán como los del pasado. Se requerirán nuevos comportamientos inusuales. Instrumentos se pondrán al servicio de la sociedad a fin de que el mundo nuevo salga de los escombros del actual, que desaparecerá inevitablemente. Formamos parte de los trabajadores que preparan el futuro de la humanidad. Nosotros mismos regresaremos al planeta querido y por eso debemos invertir todo nuestro esfuerzo y nuestra abnegación para instalar el reino de Dios en la tierra de regeneración. Como si contemplara el futuro anhelado por todos nosotros, el querido amigo sonrió con suavidad y agregó: ¿cuántas bendiciones brotan de los cielos en dirección a las conciencias humanas que poseen conocimiento de la inmortalidad del alma y de las leyes que rigen el universo? El hecho de que podamos acercarnos a los hermanos reencarnados y transmitirles coraje y valor en este momento difícil, así como en otros aún más graves que posiblemente vendrán, es un honor que en mi caso reconozco no merecer. Sin embargo, ante esa divina concesión me empeñaré para trabajar con este grupo, a fin de verlo reverdecido y luminoso con la bendición del Maestro de Nazaret. Tras el lógico silencio en que nos sumimos para reflexionar, un integrante del grupo, el hermano Claudio, que se especializaba en la aplicación de bioenergía y contaba con valores inestimables, preguntó: ¿no hay duda de que encontraremos la problemática viral en almas sometidas a procesos obsesivos sutiles o graves? En medio de tormentos físicos y psíquicos lamentables, ¿cómo deberemos conducir en nuestro trabajo de equipo? Nuestro querido Spinelli respondió gentil: nuestros hermanos enfermos son el legado del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Él los conduce hacia vosotros, los herederos del Evangelio, a fin de que más allá de cualquier tarea, los amemos como si fueran hijos de nuestro corazón. Intentaremos aliviar los compases reconfortantes y con la inspiración que pueda ayudarlos a evitar los pensamientos autodestructivos y de violencia que empeoran su situación de enfermo. En muchos de los hogares que visitaremos, invitados por el pensamiento espírita, durante los loables estudios del Evangelio, crearemos vibraciones defensivas para la familia e inspiraremos la confianza en Dios y el trabajo del auxilio material, especialmente para los hambrientos y desengañados del camino, que se hallan sujetos a pesadillas interminables. Una psicósfera de ternura y de paz reinaba entre nosotros, que nos sentíamos ansiosos para comenzar el servicio al amanecer del día siguiente. Nuestro director verificó que no había más preguntas, el tiempo urgía, de modo que se dirigió a nuestra hermana Amalia, una medio portadora de bellas facultades que siempre mantuvo el servicio del bien, y le invitó para que exaltara el amor perenne de Jesús como corolario de las experiencias del día. Amalia formaba parte de nuestro grupo de trabajo y estaba preparada para las actividades que requerirían su capacidad de intercambio mediúmnico. Había desencarnado con menos de 50 años de edad, víctima de una insidiosa tuberculosis en Río de Janeiro, donde trabajó junto a la abnegada Aura Celeste durante algunos años del siglo pasado. Esta excursión era la primera que Amalia realizaba con nosotros. Ella abrazaba el objetivo que nos unía y que nos condujo a los paisajes queridos del planeta, en el que permaneceríamos un largo periodo y mientras fuera necesario. Antes de ser espiritista, nuestra querida amiga había sido católica sincera y cantaba en el coro de la iglesia que frecuentaba, especialmente algunos solos, durante las solemnidades de su creencia religiosa. La gentil servidora se puso de pie y con una voz de cristal cantó el Ave María de Gounod, conmoviendo a todos los presentes. Incluida la actividad, nos quedamos contemplando la naturaleza en el esplendor de esa noche iluminada por la luna. Era hora de dirigirnos a nuestros aposentos a fin de meditar y descansar el pensamiento, pues en la madrugada próxima deberíamos cumplir con nuestras responsabilidades en la comunidad.
Nos sentimos eufóricos y era grande la expectativa ante el inminente comienzo de las tareas programadas. Este es el capítulo 4, que nos habla de estudios de las actividades. Bienvenida, Erendira. ¿Está bien? Adelante, ahora sí ibas a platicar. ¿Perdón? ¿Ibas a comentar? Bueno, quería que se puedas comentar. A ver, digo que estamos ahorita precisamente en cuanto al estudio de las actividades que se llevan a cabo en el plano espiritual. Y estamos viendo que dentro de las mismas nos están explicando también cómo es que se produce el fenómeno de las infecciones virulentas, de los virus, cómo a raíz también de las investigaciones de Pasteur, fue que se comenzaron a conocer esta clase de microorganismos que hasta esa época no eran conocidos por una gran mayor parte de la humanidad y se desconocían que eran parte de los que iban a provocar las enfermedades de un ser humano a otro. Entonces, recordaremos que antes de ello no había mucha higiene en los lugares donde hacían operaciones. Y entonces muchas personas también morían por las infecciones que adquirían en esos lugares donde no había limpieza de instrumentos. Fácilmente eran portadores esos instrumentos de muchas enfermedades a nivel intracelular. Vemos también cómo nos hablan precisamente de la letalidad de esta enfermedad, que muchas veces no se le ha dado la importancia o no se le ha dado la importancia por algunos políticos que hacían de menos la letalidad de esta enfermedad y la virulencia de la misma. Entonces, estamos viendo también cómo se ha manipulado a nivel político y a nivel económico también esto, haciéndoles ver no tiene mucha fuerza y que podría ser como otra gripe cualquiera, cuando no es así. Cuando este virus, este coronavirus, ataca muchos órganos, aparte de los pulmones. Ya habíamos visto que ataca también al cerebro, ataca los riñones, el hígado, el corazón, en fin, tiene una virulencia bastante elevada. Y también nos están comentando aquí en la lectura que muchos de los hermanos que desencarnan a través de esta pandemia ya no van a estar aquí en ese planeta Tierra. Los van a llevar al lugar de transición en lo que los preparan para mandarlos a otro planeta, a un planeta menos evolucionado que el de nosotros, a comenzar otra vez la batalla por la evolución, porque no lograron obtener los puntos necesarios para quedarse aquí en el planeta Tierra, que va a pasar a ser un mundo de regeneración. Entonces vemos y efectivamente con las estadísticas vemos que han muerto millones de seres humanos han muerto por esta pandemia. Algunos datos oficiales hay, pero hay muchos que mueren y no dicen que es por el coronavirus. Y a su vez también hay otros que dicen que es coronavirus cuando no lo es, ¿verdad? Todo por una cuestión económica. Pero estamos viendo también cómo es que están desencarnando muchos de nuestros hermanos. Y nos están hablando también que tenemos mucha paciencia y tenemos que orar también por estos hermanos que se encuentran que han desencarnado y que se encuentran ya en el plano espiritual para poder recibirlos y están en un mejor estadio espiritual. Solamente. Coca, cabal aquí ya le iba a preguntar porque esto que no entendía donde dice algunos de esos hermanos deberán partir al exilio después de un periodo de convalecencia en las comunidades a los que se encuentran vinculados. Y eso iba a preguntar yo qué era. Fue lo que usted dijo, ¿ah? Sí, sí, porque precisamente recordemos que ya se está produciendo la separación entre el trigo y ¿cuál era lo que decían? Se separaba el trigo de la cizaña, me parece, ¿verdad? Entonces, Cabalmente.
Y es una cuestión alegórica porque ya recordemos que ya esta transición, como platicábamos en una oportunidad con Carlos Campetti, y que tuvimos la oportunidad de estar en una charla con ellos, no sé si se acordarán ustedes, platicábamos que ya esta transición ya lleva unos 100 años aproximadamente, pero todavía faltan más porque recordemos que las transiciones no se dan de la noche a la mañana. Entonces, parte de ¿cómo diríamos? De esa transición, de esa selección, ya se comenzó a dar incluso en la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, donde millones fallecieron. Entonces, ahorita también con esta epidemia van a fallecer, como estábamos viendo, una gran cantidad de hermanos y ya no van a estar aquí, sino se van a ir a ese planeta. Algunos le llaman el Corvus, algunos le llaman así el Corvus, ¿verdad? A ese planeta que, pues al cual se van a ir en exilio. Pero los propios de ese planeta no sabemos cómo le llaman, así como nosotros le llamamos planeta Tierra a este planeta. Pero los hermanos que viven en otros planetas deben llamar a ese planeta de otra manera. Debe tener otro nombre para ellos, ¿verdad? Entonces, por lo menos acá, según lo que nos han comentado, se va a ir a Hercolus, a ese planeta que, bueno, no sé a qué distancia estará o en qué momento estará pasando, y se los llevará por el propio magnetismo, y decían ahí, me recuerdo en esa literatura, por el peso específico, como un imán, va a pasar como un imán ese planeta, y se va a llevar, va a traer a los que tengan el peso específico hacia él, ¿verdad? Entonces, algo que es muy, muy interesante, porque recordemos que cada uno de nosotros tiene un peso específico en su perispíritu. Mientras menos pesa, estamos más elevados. Mientras es más pesado, estamos menos evolucionados. Entonces va a haber un punto en el cual no sabemos nosotros hasta qué peso va a ser, ¿verdad? Que van a ser atraídos hacia esa atmósfera y comenzarán ya a colonizar, ¿verdad? Probablemente van a estar ya en la atmósfera de ese planeta, aunque todavía no van a reencarnar porque van a necesitar un cuerpo con el cual reencarnar, pero imaginemos que van a ser como en la época de las cavernas, según nos han comentado. Van a partir otra vez desde ese punto. Entonces, en la cual unos se comían a otros, entonces imaginemos cómo llegamos nosotros a ver si nos hemos portado mal y llegamos a ese planeta y vamos a ver que unos están comiendo a otros, vamos a sentir, pero que, que atrasados están, ¿verdad? Pero va a ser parte del propio castigo que vamos a tener, ¿verdad? Por no haber elegido la ley de amor en nuestras propias vidas. Coca, ¿me puede deletrear el nombre del planeta que dice? Vamos a ver, es que no me recuerdo si es, yo me recuerdo que es a lo lejos, ¿no? Porque lo leí hace como unos 20 años, Magrita. Es H-E-R-C-O-L-U-B-U-S, el Colubus. Así es como, ajá, con H, Hercolubus. Hercolus. Ajá. Según lo que me acuerdo, porque eso lo leí como hace, no, yo creo que además, Magrita, hace como unos 30 años lo leí. Entonces, Imagínese. sí, hace más o menos, hace como 30 años leí ese libro y ahí mencionaba a ese planeta, ¿no? ¿En qué momento va a pasar? No lo sabemos, no sabemos en qué momento, pero se va a llevar una gran cantidad de hermanos. Igual, ahorita que están desencarnando, como decía la lectura, se los van a llevar a esos lugares donde van a estar siendo tratados, ¿verdad? Es como cuando vemos nosotros a los migrantes haciendo un símil, ¿verdad? Los tienen ahí en un lugar mientras se los son trasladados a otro lado. De igual manera, sí van a tener estos hermanos espirituales que ya no van a estar aquí en el planeta Tierra y se los van a llevar a ese otro planeta, que por lo visto van a ser millones, pero no sabemos qué tantos millones van a irse para ese lugar. Recordemos que ahorita solo encarnados hay como unos, no estoy seguro, pero son como 7.000 millones de seres humanos que estamos encarnados. Y hay más todavía desencarnados. Entonces, Terceras partes. ¿cuántas, Barachi? Terceras partes. 2/3 partes. O sea, Sí, si hay uno, sí. por ejemplo, hay 1000 acá, Una 2000, tercera. hay 10 acá. Ay, ya te entendí. Si pues, o sea que es
prácticamente el doble de hermanos desencarnados están ahorita esperando tener un cuerpo. Algo iba a decir Magdita, pero disculpa. Adelante, Magnita. No, yo solo iba a repetir que sabía que 1/3 está encarnado y las 2/3 partes están en el plano espiritual. Así Sí, es. así es, Magnita, gracias. Yo porque no me recordaba los porcentajes, porque también lo había leído, pero hace muchos años, ya no me acuerdo, ya no me acordaba de los porcentajes, pero sí, era una cantidad impresionante de hermanos desencarnados que no tienen cuerpo físico ahorita. Y según lo que decían ahí, el planeta Tierra tiene la capacidad de alimentar a todos, si todos estuvieran encarnados. Todo, pero la cuestión económica y la distribución de la alimentación es lo que estamos fallando. Porque recordemos que hay incluso embarcaciones con todo el material que prefieren perder su mercancía a donarla o regalarla para no bajar los precios. Entonces, teniendo esa política comercial, yo creo que entonces, como que no se va a ayudar mucho a los hermanos que realmente lo necesitan, ¿no? Cuando somos muy egoístas en cuanto a querer eh, tener cada vez más dinero, ¿va? Estamos hacia lo material. Pues fíjese que un libro que estoy oyendo, cabal dice eso, que hay mundos habitados y mundos deshabitados. Entonces a todos los que están aquí de más, allá nos van a mandar. Es que sí, lo que sucede, por ejemplo, y es lo que no hemos comprendido y no ha comprendido nuestra humanidad, es que todos los planetas que están en el sistema solar están habitados, todos, no hay uno solo que no esté habitado, pero por espíritus. Pero como no los miran, entonces creen que están deshabitados, ¿verdad? Entonces, porque no hay, ¿cómo se llama? Espacios, Material de nosotros, ¿qué manda? porque hacen la comparación material de nosotros. Exacto, exacto. Y entonces no hay desperdicio en la creación. No hay desperdicio. Imaginémonos en una gota de agua, en el ambiente, en el aire. Vive una cantidad de seres impresionante, tanto espirituales como microorganismos, que están ahí viviendo, andan de un lugar para otro en el aire, en las partículas de polvo, o no en esas mismas partículas, e incluso en el agua, en una gotita de agua. Es una cantidad de seres vivos que están habitando ahí, impresionante. Ahora imaginemos el universo. Es enorme, ¿verdad? Y todo eso está regido por Dios, ¿verdad? Entonces, es impresionante la grandeza de nuestro Padre Celestial. Impresionante. Es tan enorme que nuestra mente no logra captar Sí. la inmensidad de nuestro Creador. ¿Verdad, Chi? ¿Ibas a comentar? Y sí, no concibe, con respecto a lo que comentabas, ¿verdad? Que es tan inmenso que nuestra mente no concibe el espacio, el tamaño de lo que estabas comentando. Exacto, exacto. Imagínense qué fuerza que nos gobierna y que el amor sea lo que emana de él. Qué maravilloso. Sí, cabal. También el espacio que decís no solo es para arriba, así en el universo, sino que también entre nosotros, porque Ujú. nuestros átomos tienen como una nube de electrones, ¿no? Ajá. Pero en esa nube de electrones hay espacios no ubicados por el electrón, ¿no? Entonces se Ajá. podría decir que nosotros como tal, el ser humano, tiene cerca del 90% vacío para nosotros. Pero para nosotros es vacío, pero si uno sigue achiquitando, puede que verdad haya algo, ¿no? Entonces, Sí, que es lo que yo pensaba, cabal, así, sí, ajá, cabal, ¿verdad? entonces ahí Y también todo eso. eso hacia adentro, ¿va? Ajá. Y después hacia arriba. Sí, es que es impresionante pensar así en la creación, ¿verdad? Solamente eso. Ahora estaba yo pensando, con este loco que está haciendo esas naves para irse a Marte, usted, ¿y qué van a hacer los que viven ahí en Marte, que van a llegar los de la Tierra a invadirlos? Y por eso existe Ya un sé. límite en cuanto al sistema de respiración, el sistema de convivencia y de vivencia en cada lugar. Y el ser humano se limita en ciertos aspectos y él piensa que es netamente material, mientras que nosotros vamos aprendiendo que también es en la parte espiritual y por eso
Dentro de la lectura que comentaba Coca, que varios están siendo expulsados a un mundo más primitivo, que está en un proceso de crecimiento y un proceso, pero crecimiento tipo cavernícola, primitivo. Para ellos va a ser una excelente oportunidad quienes lleguen ahí porque van a ser los avatares, los maestros, los orientadores, pero quienes lleguen ahí con ese bagaje de mm, negatividad se van a sentir realmente mal, porque ellos no llegan con el objetivo de orientar y enseñar, sino que van a sentir la presión atmosférica muy fuerte. Y entonces también nosotros nos ponemos a analizar, ¿estaremos nosotros en esa posición de también ser expulsados o cómo nosotros estamos actuando actualmente en nuestra vida cotidiana y si realmente estamos acatando las leyes que fueron establecidas por el Padre, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Ahora nos toca la página 61. Dice, la pandemia es mucho más seria de lo que piensan. En el planeta donde se la explota o se generan dificultades que impiden liberarse de ella. La falta de atención y el incumplimiento de los cuidados establecidos para evitar el contagio han aumentado los perjuicios de ese mal, que amenaza con no tener fin. Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Pereira Franco. Página 63, numeral 5, esclarecimientos oportunos. En cuanto a mí, ya conocía la encantadora comunidad espírita que ahora nos acogía. Había tenido oportunidad de visitarla varias veces e incluso de cooperar en su programa de caridad fraternal a través de su dedicada medium, la hermana Malvina, que también era el instrumento por cuyo intermedio había sido fundada en el siglo pasado. Hacía más de 50 años y con objetivos serios una organización de continua comunión espiritual. Trabajadora fiel del franciscanismo laico, en los tiempos modernos se había vinculado a la tarea de crear congregaciones espirituales en homenaje al angélico santo de Asís. Encarnado casi siempre como mujer, esta vez debía servir en la siembra de Jesús con testimonios dolorosos y redentores. En el siglo XVIII había sido una brillante escritora francesa apasionada por la revolución y que contribuyó mucho para la conquista de los ideales humanos. Casada con el duque X, una mañana al salir de la catedral de Notre Dame, después de asistir a misa, vio que su esposo, al que habían traicionado, era conducido al tablado donde se levantaba la guillotina con la que finalmente lo decapitaron. La escena le pareció una terrible pesadilla. No pudo soportar el cruel golpe del destino, de modo que corrió desesperadamente una fuga alucinada, perseguida por una turba de miserables agresores hasta que se arrojó a las aguas del Sena, desde lo alto del puente Marie. Era el día 4 de abril de 1792. Luego de un prolongado sufrimiento en el más allá, donde no pudo encontrar a su amado, reencarnó con algunos problemas orgánicos y una significativa mediunidad de efectos físicos con la que deslumbró a los investigadores e invitados especiales que asistían a las reuniones fenoménicas. Eran los días en que Allan Kardec elaboraba el espiritismo, que no le mereció ninguna consideración, pues incluso se ocupó siempre de combatir el principio de la reencarnación. Su vida fue relativamente breve, dado que volvió a la electricidad a la edad de 45 años, víctima de una enfermedad cruel. Ya en la patria espiritual, y como había logrado algunas conquistas evangélicas que adornaban su alma, obtuvo la oportunidad de renacer en un hogar humilde, con grandes responsabilidades al servicio del bien a través del ejercicio de la mediunidad con Jesús. En el más allá, se había fascinado con la doctrina espírita y se lamentaba de no haber practicado cuando era una medium portadora de peregrinas facultades. Se interesó de tal modo que realizó cursos y terapias magnéticas, preparándose para la empresa que llevaba a cabo en la actualidad con una salud inestable debido a las consecuencias del suicidio. Como había pertenecido a la orden de las Clarisas en el siglo XII, mientras aún vivía su iluminada fundadora, gracias a cuya bondad residió en el monasterio, había sido escogida para trabajar en la construcción de una nueva Umbría, donde el amor a los infelices, a los desamparados, a los niños abandonados, debería ser el centro y el objetivo fundamental de su existencia, junto con la divulgación del espiritismo, bien se entiende. Había de reencontrarse con poderosos enemigos políticos del pasado que la habían crucificado en difamaciones y sospechas perversas, al igual que con
adversarios de la fe religiosa que intentarían sofocarla con profundas aflicciones. De todos modos, el poverillo de Asís la asistiría personalmente para que triunfara en su jornada redentora. Así pues, la existencia de Malvina transcurría bajo la bendición purificadora de los sufrimientos íntimos y con el trabajo intenso en la mediunidad con la cual se había convertido en un ejemplo de fe y abnegación. Estos días, al iniciar nuestros nuevos compromisos, la encontramos débil y enferma, con un diagnóstico de reumatismo infeccioso que le causaban dolores continuos. Al mismo tiempo había cuenta de la psicosfera del planeta. Era perseguida por crueles espíritus que intentaban obstaculizar sus labores de santificación. Pasaba horas aguijoneada por acervos dolores y también padecía la intromisión malsana de los adversarios del bien. A los amigos y participantes de la comunidad los consternaba verla sufrir. Desde luego, no todos los comentarios acerca de ella eran edificantes, como siempre ocurre en situaciones de tal naturaleza. Sin embargo, resignada y optimista, Malvina se mantenía fiel al trabajo estimulado siempre a todos. Sin quejas, se explicaba que sus dolores eran deudas que pesaban con su conciencia y de las que necesitaba liberarse. Durante nuestra estadía se había organizado un programa de socorro espiritual para aliviar sus pruebas a la vez que participábamos de la inmensa revolución espiritual que se encontraba en su momento culminante. En el mes de abril del año 2004, entidades desencarnadas adversarias del Cristo declaraban una guerra contra su nombre, una amenaza de que lo borrarían de la agenda de la humanidad. Lanzaron una lamentable campaña muy bien organizada en la que los espíritas, que son los cristianos modernos a través del Consolador, que Jesús había prometido que se encontraba en la tierra, serían ferozmente combatidos al mismo tiempo. Gobiernos con filosofías materialistas se levantarían junto con los pueblos vasallos por la depravación para ensuciar su nombre y subirlo a los palcos del ridículo y del escarnio del bajo nivel moral y social. Afirmaron que sería una guerra sin cualquier ni misericordia, y todos vimos de un momento a otro que la figura histórica y humana de Jesús y los suyos era sometida al desdén y la degradación típica de sus antagonistas. En nombre de la libertad de opinión se desencadenó una inusual persecución al cristianismo en su condición de oponente de la depravación y de la destrucción, de la familia, de la corrupción de la juventud y del vandalismo del natural ético moral. Ante esta realidad, se había programado una reunión en la sala mediúnica en la que el hermano Gracindo, nuestra querida hermana Malvina y nuestro grupo trabajaríamos a favor de la paz y de la implantación del Evangelio en los corazones. En el momento previsto nos reunimos el grupo y los invitados con la dirección del administrador de la comunidad para dar comienzo a una tarea especial. Tras la lectura del Evangelio según el Espiritismo y la oración de inicio, que genera un gran recogimiento interior, llegó, conducido por dedicados asistentes espirituales, un furioso espíritu deformado que tomó la organización mediúnica de nuestra Malvina y después de vociferar agresivamente preguntó: ¿qué deseáis de mí? No admito para conmigo un trato de esta naturaleza. Vosotros no me interesáis, pero ella sí. No la queremos muerta porque eso sería irrisorio, sino viva y desdichada con su cuerpo destrozado por las deformidades y su mente y su emoción atenazadas por nosotros. El mentor, serio y prudente, contestó con voz serena: tratamos conforme a las circunstancias en que nos encontramos. Hemos observado tu técnica vengativa y aguardábamos la oportunidad de que hoy disponemos para demostrarte que tu poder y el de tus amigos están solo en de la fuerza bruta. Mientras azotáis a esta víctima intoxicándola con los fluidos venenosos de que sois portadores, ella se eleva a Dios y nos enseña la resignación y el coraje en la lucha. Muchas veces los guías espirituales que dirigen su marcha le piden permiso para establecer un vínculo entre vosotros. Y de ese modo liberan vuestra influencia a otros líderes y servidores de la línea, de frente del movimiento espírita y del bien, porque ella es excelente para captaros mientras la obra prosigue sin perturbación. El visitante soltó una burlona carcajada e insistió: antes trabajábamos en favor de su muerte degradante, pero vimos que eso era una quimera, porque ella volvería a vuestro grupo tan pronto como se liberara de la materia. Entonces, nuestros superiores optaron por el debilitamiento de sus fuerzas, que lo
que la consume lentamente, pero también impacienta a sus cooperadores que la ven siempre enferma. Afortunadamente, se habla mucho de la mediunidad y de la obsesión, pero se sabe poquísimo sobre sus mecanismos. El mentor respondió, tiene razón. Esos campos son muy complejos, incluso para nosotros, los desencarnados, pero mucho más para quien se moviliza en la maquinaria del cuerpo físico. No obstante, todos sabemos que para que se produzca esa comunión entre ambos lados de la vida humana, se requiere sintonía mediante la cual las operaciones resultan exitosas. Nuestra hermana experimenta esas vicisitudes y el agravamiento de su enfermedad porque en sus oraciones ruega servir de víctima. Con ese gesto libera a otros servidores de la evolución humana a fin de que estos puedan desempeñar sus compromisos. Sabemos, por ejemplo, que debido a la dificultad que tú y tus compañeros se encuentran para afligirla directamente, ya que ella se moviliza en un nivel superior de pensamiento y de moral que le permite mantenerse ajena a los mensajes deleterios que se le envían, vosotros os valéis de personas inadvertidas y frívolas para causarle problemas. Esos disturbios le producen inquietud, disminuyen su resistencia vibratoria superiores y hacen que capte las aflicciones y padezca las problemáticas. Sin embargo, nada de eso disminuyó su fervor evangélico y el deseo de servir más, con lo cual se gana la simpatía de los espíritus nobles que prosiguen velando por su trayectoria vinculada al bien. El visitante lo interrumpió. Ambos conocemos esta maniobra, a la que muchos frívolos se entregan como instrumentos de perturbación de aquellos que necesitan serenidad para realizar actividades más complejas y significativas. Sin embargo, en el caso de Malvina hay un detalle que nos abre la puerta para convivir con ella, la afectividad. Quedó huérfana de madre siendo muy pequeña, de modo que no recibió el cariño que anhelaba. Además, debido al cobarde suicidio que cometió, sufre la soledad, aunque no deja de estar rodeada por aquellos que la desean por diversos motivos. Astuta, sin embargo, la infame ha podido mantenerse soltera y soportar el azote de los deseos y de las frustraciones. Con todo, recientemente las leyes comenzaron a trabajar a favor de nosotros. El obsesor sonrió misteriosamente y sin intención de ocultar sus maléficos planes volvió a la carga. El amor carnal es una trampa, incluso para los individuos más hábiles. Malvina tuvo la oportunidad de reconocer afectos y almas afines con las cuales mantuvo ardientes relaciones en el pasado. En esta encarnación estuvo a punto de caer. Sin embargo, inspirada por su padre Francisco, optó por la soledad personal, pero ahora, agotada por la enfermedad, se reencuentra con aquel espíritu querido, el duque de Décimo, también reencarnado, y sueña con algo imposible, recibir su amor. Para ella, eso sería una dádiva de felicidad. No obstante, él, tras una juventud disoluta de sexo servil y mundano, se encuentra felizmente casado. Ella sufre, pero el cínico que identifica en ella a su esposa del pasado, la estimula sin palabras para luego despreciarla, pues delante de ella se muestra con la otra, llenándola de caricias, y todo eso debido a su propia forma de ser y estimulando por nosotros. Podemos hacer aquí una pausa. Solo una cosa, miren, me confundí aquí. Aquí están hablando de Malvina, pero a partir del 2004 ella estaba encarnada, así es la cosa. Sí. Y Pero ella no era sé la pareja quién de es. Francisco, y era pareja del Duque X, que Sí, fue pero eso decapitado fue. en la Argentina. Perdón, que fue decapitado en 1792. Entonces ella en esa época, en 1792, por un ataque de susto, de miedo, de incomprensión, se lanzó al río Sena y ahí falleció como suicidio. Sí, pero ¿por qué habla aquí en el mes de abril del 2004? 2004. Dice, entidades desencarnadas adversarias de Cristo declararon una guerra contra su nombre, pero eso es lo que no entiendo. Ella estaba encarnada otra vez en esa fecha. ¿O sobre qué? No entiendo. Coca, disculpa. Sí, Oh, estaba observando. Esta fecha del año 2004 se refiere más que todo a la declaratoria de guerra que hicieron las entidades del bajo astral en contra del nombre de Jesús.
Es decir, querían borrar del planeta Tierra su nombre y su legado. Entonces, a eso se refiere aquí. Es decir, hace 18 años, ¿verdad? Comenzó esa guerra en contra de todo lo que significaba Jesús en sus diferentes religiones, ¿verdad? Católica, evangélica y especialmente la espírita, que son los cristianos originarios de hace 2000 años, ¿verdad? Eso estamos viendo. Ahora, para esa fecha, sí, ya tenía que haber estado ella reencarnada. ¿Qué edad tendría? Eso sí, no dice aquí en la lectura. Pero por la forma que, como estamos aquí, se da a entender, según la lectura, que ella está reencarnada, ¿verdad? Ella está reencarnada, padeciendo lo que manifestaba acá, e incluso se topó otra vez con el Duque X, según estaba viendo por acá, ¿verdad? Pero él ya está casado. Sin embargo, hay una cierta atracción que se produce, no cabe duda, por el pasado, y ella, lo que nos estábamos viendo aquí, va que se lo pone que, como se dice en buen chapín, se lo pasa enfrente a ella, para que se sienta muy mal, ¿verdad? Entonces, ella para mí, según lo que estoy viendo ahí, ya tendría que haber estado encarnada por la fecha, porque si no, ahorita tendría ella, vamos a ver, 2004, fue en 2020, tendría como 16 años. Si hubiera nacido en 2004, tendría como 16 años, lo cual no es lógico. Entonces, a mí me da la idea de que ella reencarnó antes, mucho antes de ese año 2004. ¿Qué tanto? No sabemos, porque no, hasta el momento en la lectura no lo dice. Pero sí es importante lo que decía Magrita en cuanto a abril del año 2004, cuando fue declarada la guerra en contra de Jesús por las entidades desencarnadas del bajo astral. ¿Y eso nos enteramos o no? Bueno, por lo menos ¿Se acá supo de eso? yo sí sabía, sí había leído, ¿cómo se llama? De que había una guerra contra Jesús. Eso sí sabía, porque prácticamente muchos de los hermanos que actúan en nombre de Jesús les están quitando muchas víctimas y están pasándolo, digamos, de esa manera al lado cristiano a muchos de los adeptos de los hermanos que se encuentran en el bajo astral, llamémosle así, de los hermanos inferiores. Entonces están enojados porque les han quitado adeptos y también les han quitado víctimas, ¿verdad? Víctimas. Entonces, sí, en lo que yo veía, sí estaba esa guerra. Ahora, la fecha exacta de esa declaratoria de guerra, eso sí no lo sabía. Eso sí no sabía. Pero sí, incluso sabía que estaba ese maestral a la gran puchica, hace unos 30 años, que creo que leí, no sé, 30, sí, mínimo unos 30 años, que ya se decía en ese libro que estaban muy molestas esas entidades por las actividades espíritas cuando se iba al bajo astral y se estaban va a recuperar a muchos hermanos espirituales. No cabe duda que a raíz de todo de ese trabajo que se ha producido, en 2004 formalmente hicieron la declaratoria de guerra contra Jesús. Pero eso debe haber sido en otro lado, porque aquí no nos enteramos. Sí, eso fue en el plano espiritual. Mire, eso fue en el plano espiritual. La información, según nos la comentan, parece ser que hay otros libros que dan un poquito más al respecto, y aquí solo es como una pincelada, como un pequeño resumen de esa información de lo que estaba comentando Coca, ¿verdad, Coca? Exacto, sí, porque aquí solo es una pincelada de lo que nos están comentando, ¿verdad? Porque el objetivo principal de esta obra es hablar sobre la pandemia y los efectos tan fuertes que tiene, porque como vimos acá lo que nos decía al inicio, ¿ah? Al inicio de la lectura, que nos dice, la pandemia es mucho más seria de lo que piensan en el planeta, dice, donde se la explota o se generan dificultades que impiden librarse de ella. O sea, creen que es otra pandemia como cualquier otra enfermedad. Sin embargo, tiene sus consecuencias muy severas, porque como estamos viendo,
se va a encargar de cegar millones de vidas. Por ejemplo, ahorita estamos viendo que es un ejemplo, ¿verdad? La apertura que se está dando ahorita en el gigante que estaba, gigante dormido le llaman, ¿verdad? Donde había más de, la gran, no me recuerdo cuántos millones de infectados diarios ahorita. Entonces es una gran ola que está atravesando eso y a raíz de esa ola van a morir millones también allá en el gigante asiático, ¿verdad? Que ya científicamente ya lo están manifestando. Ahora, oficialmente no sabemos cuántos van a desencarnar allá en esos sectores, pero ahorita, a la raíz de que se produjo esa apertura, en cuanto a que ya hubo una mayor circulación de la población, estamos viendo que como no todos, generalmente no todos toman las precauciones debidas, lo que hemos platicado en otras oportunidades, las medidas de bioseguridad, entonces creen que es una gripita como cualquier otra, cuando no lo es, ¿verdad? Solamente. Gracias, Cuca. Mire, es que me fui un ratito porque ahí me estaban llamando. Entonces, ahora para que me quede ya claro que esta guerra en contra de Jesús era espiritualmente, según yo pensé, por eso decía eso, no me enteré, porque Ajá. pensé que de todos modos ellos estaban haciendo la guerra, pero que estaban, como le dijera yo, como tomando a otros para hacerlo aquí, que nosotros nos diéramos cuenta. Eso me imaginé. Entonces todo esto es espiritualmente, por eso no me di cuenta. Exacto, exacto, exacto. Así, ¿ah? Exacto, sí. Bueno, entonces ya. Si vuelvo a eso, ya veo que por eso sirve leer estas cosas, porque uno puede interpretar otra cosa, Sí, ¿verdad? y pues compartir la experiencia y el estudio que cada uno ha tenido, entonces va compartiendo la experiencia para poder esclarecernos todos, comprender también que, por ejemplo, las entidades acá en este caso mencionan que a Malvina lastimosamente no, se dejó desviar por el miedo. O sea, el miedo la aturdió, el miedo hizo que después de que ve que a su pareja le cortan la cabeza en la guillotina, me imagino que es un pavor, ¿verdad? O sea, uno no puede decir, ¿y cómo tuvo pavor? Uno no está en esa posición, uno no está en esa situación, y quizás uno no sabe cómo va a reaccionar. Entonces, sin quererlo, se suicidó. Entonces, eso también repercutió en las circunstancias difíciles. Ya cuando reencarna está en una posición en la cual tiene oportunidades de ser una buena medio, participar y ayudar. Y aquí cortamos porque la lectura, porque se extiende otras 7 páginas más, pero ahí nos están dando a conocer cómo aprovechan la soledad que ella tiene y la falta de tener la pareja que ella quisiera tener, pero como al momento, como Coca bien decía, en el momento que él está casado, envía ciertas ideas y a través, yo asumo, eso ya es mi percepción personal, a través del sueño, esas energías de seducción y de pasión y que lo hacen recordar el, el pasado, entonces después van dando una serie de elementos como van aprovechándose de nuestras debilidades para que nosotros caigamos y por eso las entidades están al acecho, viendo dónde nosotros tenemos nuestras debilidades y ahí van atacando los espíritus obsesores y por eso nos manifiesta el Maestro Jesús de Nazaret, orad y vigilad. La oración para poder estar protegidos y vigilancia para evitar caer en tentación. Algo que les quería comentar también que se me había quedado en el tintero es, yo digo, pero no hay casualidades, no hay casualidades en la vida. Fíjense que en la vida, y les hablo de mi vida, ¿va? En mi vida, desde pequeño, siempre tenía como modelo a nuestro Maestro Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y yo me sentía, tal vez, no sé, hasta cierto
punto un poco mal, porque incluso amaba más a Jesús que a Dios, ¿verdad? Pero en esa época yo pensaba que era lo mismo, ¿no? Sin embargo, Jesús lo tenía yo como modelo, y después de él, sin saberlo, yo le tenía mucho devoción, podríamos decir devoción, una devoción, y en una alta estima a San Francisco de Asís. Después de él, después de Jesús, venía San Francisco de Asís. Y después, con la lectura de la doctrina espírita, me doy cuenta que es porque vamos en la misma línea, los que queremos seguir la doctrina de Jesús, ¿verdad? A quien le encanta el evangelio de nuestro Maestro Jesús, definitivamente le va a encantar el pensamiento de Francisco de Asís, que se va a sentir nutrido con la doctrina espírita, porque van de la mano, porque pudo haber sido cualquier otro santo, y usted diría, bueno, yo tenía devoción a otro santo, ¿verdad? Pero es Francisco de Asís, o sea, el que tenía el pensamiento mucho más afín a mi forma de pensar y a mi forma de ser, ¿verdad? De concebir la vida. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Que la vida lo va poniendo a uno con los seres para que lo guíe en su vida y no está uno equivocado. Qué hermoso. Eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Pero José. mire, no sabemos si Francisco de Asís es reencarnación de alguno de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Hay unos libros pero yo no se he podido leer todavía, Marita, pero me llamaría la atención porque hay unos libros incluso que acaban de sacar, que es Francisco de Asís, creo que es por Joana de Ángeles, si no estoy muy equivocado, no lo recuerdo, pero lo escuché a título, dije yo, sería hermoso poderlo leer, ¿verdad? Porque probablemente ahí nos darían esos datos, porque en algún otro lado creo que leí yo algo de eso que está comentando Magdita, que Francisco de Asís había sido su discípulo amado, que era Juan, creo yo, ¿verdad, Magdita? Juan, ¿verdad? Mire, así le dicen. Yo como ahora le sé hasta el apellido, Juan Cebedeo. Ya ¿Verdad? le sé el apellido a Juan, sí. Entonces, Ajá. en algún lugar leí yo que probablemente Francisco de Asís había sido uno de los discípulos de Jesús de esa época. Y que obviamente después, trabajando con los cientos de años, ¿va? Llegó a ese nivel de purificación. Pero no estoy seguro. Todavía no estoy seguro, Sí. pero sería importante, sería bueno leer esos libros, ¿verdad? Para ver si nos dan referencia, porque no cabe duda que ahí lo dirán. Yo pienso que ahí lo van a decir, porque es que la grandeza de este ser y que haya influido en tantos hermanos también, ¿verdad? Como Clara de Asís, para formar las clarisas, donde esta hermana también estuvo ahí con las clarisas. Ha de sido muy impresionante el magnetismo que tenía nuestro hermano Francisco de Asís, ¿no? Ah, yo conocí la tumba de Francisco de Asís. Interesante. En Asís, En Asís. En Asís. Sí. eh, Pero yo no sabía nada de todo esto, pues. Eso es en Italia, Marita. ¿Cómo? ¿Es en Italia o es en Sí, Francia? Italia. es en Italia. Sí, es Italia. Italia. Se llama Assisi. Por eso era que a él le decían Francisco de Asís. Como que dijéramos Balito de Guatemala. ¿Ya? Sí, Así. sí, sí. Sí le estaba. Y Clara de Asís porque era como le dijera yo, discípula pues de Francisco de Asís, pues Clara de Asís. Y ahí vienen todos. Ok. Sí. Gracias, Marita. Sí. Muchas gracias, Magdi. Bueno, entonces vamos a finalizar. ¿Dónde nos Vamos a quedamos? Porque voy a la señalar página aquí. 70. La página 70 nos quedamos, nos tocará el segundo, antes de empezar el segundo párrafo, se burló de la situación y continuó con Hasta ahí, resignada ¿verdad? ironía. Es que, yo no le puse. Comenzamos con el número 4, ¿verdad? Sí, con el número 4. ¿Qué les pongo fechas aquí?
4 fue la página 53 Ajá, y sí, empezamos en la página 51. sí, ajá. Y llegamos a las 70. Pero sí está bonito así porque si uno tiene dudas la puede compartir, preguntar, ¿verdad? Entre todos algo vamos sacando, ¿verdad? Para sacar las... Sí, Entre todos vamos aprendiendo. sí, Y todos ajá, vamos a aprender. Eso es cierto, Coca. Gracias. sí, pues. Bueno, entonces vamos a hacer la oración final y elevamos nuestro pensamiento hacia ti, Padre. Agradecidos por este final de esta reunión del año 2022, 31 de diciembre de 2022. Agradecidos porque has bendecido a cada una de nuestras familias, la familia de Magdita, la familia de Herédida, la familia de Coca, mi familia, y que podamos todos en conjunto mantener esas vibraciones positivas con tu inmenso amor, con tu inmensa misericordia, que podamos nosotros, que aún estamos en este proceso de la pandemia, pero que tú nos estás ayudando a través de este libro hacia el mundo de la regeneración para entender los mecanismos que se van dando a conocer en el plano espiritual, pero que también nuestros hermanos nos siguen apoyando y colaborando a través de virólogos, a través de hermanos que están en el rama de la ciencia, de la medicina, para que podamos nosotros entender y tener más claridad, más calma. Pero que al mismo tiempo, Padre, con tu amor infinito, tengamos ya no miedo, ya no desesperación, ya no angustia debido al virus, sino que confianza plena, porque también nos están ayudando, por supuesto, teniendo los cuidados necesarios, pero con tu ayuda y con tu inmenso amor y con tu inmensa misericordia, entender cada una de las pruebas que nosotros estamos atravesando. Bendice a todos nuestros hermanos que han partido del plano y acá terrenal al plano espiritual, de diferentes maneras, ya sea por el virus, ya sea por situaciones de enfermedades terminales, ya sea por accidentes, ya sea por otras circunstancias, que la paz tuya, Padre, sea llegada hacia con ellos. Te agradecemos, Padre, que podamos nosotros fortalecernos en la práctica del bien y del amor al prójimo, dejando que el amor, que la comprensión, que el entendimiento nos vayan envolviendo, que podamos nosotros entender que nos interesa enormemente amarnos, querernos, respetarnos, perdonarnos cuantas veces nos han golpeado, cuantas veces nos han herido y que a veces creemos, Padre, que no es justo y nosotros nos defendemos y golpeamos y herimos. Pues no es así. Viene el Maestro Jesús y nos indica ser mansos y que en muchas ocasiones que tenemos que poner la otra mejilla, pero con comprensión y con entendimiento. Y si alguien nos dice que caminemos 1 kilómetro, caminemos 2 con este hermano, y que alguien nos pide algo para cumplirse, darle la capa, incluso porque eso significa humildad, eso significa simplicidad, eso significa comprensión de tu este año que atravesamos y que vamos nosotros en ese amor inmenso y que la luz sea para ti. Así sea. Así sea. Bueno, pues que Dios los bendiga a todos y gracias por estar siempre todos pendientes y que ese año